una presión pulmonar de 48 milímetros de mercurio, ¿no? Y ahora primero hacemos el eco y después ponemos el estetoscopio y nos cotorreamos a los residentes. Ok, entonces ya que sospechamos que el paciente tiene insuficiencia cardíaca, se recomiendan estudios de laboratorio y gabinete. Entonces, empezamos de lo básico, ¿no? La biometría, ¿no? El paciente pudiera tener, acuérdense, datos de insuficiencia cardíaca por una anemia, la que se llamaba la insuficiencia cardíaca con gasto alto, ahora con fracción de expulsión o FEBI conservada, ¿sí? Si hay datos ya de daño renal como proteinuria, hay que ver también los niveles de electrolitos, etcétera, cómo está el riñón. Siempre el paciente que viene ya con datos de insuficiencia cardíaca es porque ha tenido una evolución de algún problema como de corazón, ya tuvo un infarto, tiene una patología valvular, etcétera, una cardiomiopatía que se ve común en los estados del sur, por ejemplo la chagásica, etcétera. Entonces, normalmente se relaciona también ya de daño a otros órganos, cuando el corazón, sobre todo en fase aguda, no puede mantener el suministro de nutrientes, de oxígeno, pues hace que todo falle, ¿no? Entonces, si muere el paciente de insuficiencia renal cuando tenía un infarto, en realidad la insuficiencia cardíaca fue lo que hizo fallar el riñón, el cerebro, etcétera. Ahora, de estos péptidos natriuréticos se ha dicho que incluso puede ser patognomónico. Dicen, nosotros le medimos el péptido natriurético y ya casi es igual a que el paciente usa insuficiencia cardíaca. Desafortunadamente esos marcadores no se tienen tan comunes, ¿no? En el hospital mío, que es en La Raza, a veces hay, a veces no. El electrocardiograma, fundamental. Entonces, el electrocardiograma, el problema es cuando el QRS se ensancha, por ejemplo, con un bloqueo de rama izquierda, ya tiene un QRS ensanchado. Entonces empezamos a decir, qué caray, porque ya los cambios agudos o la patología no se puede identificar claramente. El electro es muy importante, casos de arritmias y sobre todo en los famosos síndromes coronarios agudos. A veces los electros iniciales parecen normales, pero no son normales. Entonces, en caso agudo acostamos al paciente, lo volvemos a revisar a los 15-30 minutos, le volvemos a tomar otro electro, así 1 o 2, 3 veces hasta confirmar o razonablemente descartar el problema coronario agudo. Estudios especiales. Entonces, la radiografía de hace tiempo también ya no veo que pidamos o se pidan frecuentemente la famosa serie cardíaca. Entonces antes pedíamos, ¿no?, la serie cardíaca, que inclinado y para ver las aurículas y ventrículos. Ahora habitualmente pedimos la radiografía, la PA y la lateral, y nos apoyamos sobre todo del ecocardiograma. Les decía, el ecocardiograma tiene relativamente pocos años y ha sido una revolución en el estudio de los pacientes con insuficiencia cardíaca y de todas las cardiopatías, no se diga para niños. O sea, no se puede ahora ser cardiólogo de niños sin un equipo de ecocardiograma. Y cada vez con el avance de la tecnología aparece el Doppler tisular, ahora lo que le llaman el strength rate para ver cómo se mueve esas partes del corazón, el eco tridimensional, etcétera. Va avanzando rápidamente acorde a los avances tecnológicos. La coronariografía es fundamental cuando se sospecha o hay datos de cardiopatía isquémica. Entonces regresamos, van de la mano. En Estados Unidos, hipertensión como causa fundamental de insuficiencia cardíaca. En México vemos frecuentemente la cardiopatía isquémica, que desafortunadamente, cuando no se trata de forma rápida y adecuada, que el paciente tiene datos de un infarto, de un síndrome coronario agudo, se atiende con un médico que no le detecta, llega 2 días después al hospital ya con una complicación, entonces nos lo avientan. Ahora sí, ahí les va el paciente. Bueno, después de 2 días no podemos ayudarlo como si fuera dentro de las primeras horas. Entonces, el diagnóstico de cardiopatía isquémica aguda, pero cuando nos tardamos, nos va a llevar frecuentemente a insuficiencia cardíaca, con un costo mayor de atención de salud y con una vida, por decirlo, limitada. La prueba de esfuerzo, entonces, es en pacientes estables y se puede hacer con medición de oxígeno, con gasometría o no.
La prueba de esfuerzo no solo sirve para ver si tienen datos de cardiopatía isquémica, me sirve para ver la respuesta de la presión arterial, se llama respuesta presora. Como ya decíamos, la capacidad de esfuerzo, cuánto aguanta en forma real, ya en una medición más exacta con la caminadora para ver las arritmias, ya sea para diagnóstico o tratamiento. Entonces nos sirve incluso para sanos esta prueba de esfuerzo. Aquí ya podemos ver una radiografía con un corazón grandote, una aorta bien elongada, entonces ya es un dato que damos que es de acuerdo a un proceso que ha evolucionado del corazón y que seguramente con datos de insuficiencia cardíaca. Entonces el ecocardiograma, aquí como es común igual en mi hospital, las doctoras no se peinan y ya está haciendo un estudio de ecocardiograma, se pone así en posición lateral y se ve muy bien la imagen del eco. Ese es un eco en la proyección apical. Entonces vean, el corazón está de cabeza, se pueden ver perfectamente las estructuras y el ventrículo izquierdo aquí. El ventrículo derecho, si recuerdan, es como una media luna que abraza al izquierdo. Yo les digo a mis médicos, ¿cuál es la primera mentira del cardiólogo? Seguramente que hay corazón derecho-izquierdo, en realidad es anterior y posterior. Entonces la anterior son las cavidades derechas y posterior la izquierda. Entonces las aurículas aquí abajo, septum interauricular, septum interventricular y el Doppler color, que es fundamental para evaluar funcionalidad. Entonces aquí pueden ver, si se acuerdan de la anterior, acá arriba están los ventrículos izquierdo-derecho y este color así entre verde, amarillo, un mosaico de colores, es turbulencia, que el flujo de sangre se acelera y aquí nos muestra claramente una insuficiencia mitral moderada y una insuficiencia tricuspidia severa, ¿ok? Aunque la tricúspide no es tan mala. Entonces, en algunos casos, sobre todo agudos, de un paciente complicado, aquí les estoy mostrando una insuficiencia mitral severa, aguda. Entonces, aquí vean, aquí está de cabeza, al contrario de la que habíamos visto. Entonces, acá está la aurícula, el transductor está acá y este es el ventrículo. ¿Cómo es esto posible? Si nosotros ponemos una sonda transesofágica, entonces avanzamos la sonda en el esófago y si quedamos que hay corazón anterior y posterior, entonces queda pegadito a la aurícula izquierda. Entonces esta es la aurícula izquierda. Si el chorro de sangre se acerca, entonces, en este caso hacia la aurícula izquierda, entonces me lo pinta de rojo. Si se acelera el flujo, entonces me pinta un mosaico de colores y esto me quiere decir que ahí el flujo se acelera, insuficiencia mitral severa, llega hasta el techo de la aurícula, el paciente requiere ser operado rápidamente porque se deterioran hasta la muerte. Ahora, aparte de los nuevos estudios del eco, que les digo que es fundamental, no se puede entender ya el cardiólogo en la actualidad sin estudios de ecocardiograma y cada vez ahora otros estudios más avanzados. Acá vemos la famosa proyección que veíamos que se llama apical 4 cámaras. Si se gira el transductor vemos 2 cámaras, vemos aquí la válvula mitral y aquí en un eco tridimensional, entonces vean cómo se ve bien bonita la válvula mitral con sus 2 valvas, la más grande es la anterior, la otra posterior, entonces una válvula mitral normal, eco tridimensional, casi como el que hacen a los bebecitos. Ha avanzado ahora mucho con estudios de resonancia magnética. Desafortunadamente no se tienen en todas partes. Mucho de la información que tenemos viene de la UNAM, ¿sí? Del Instituto Nacional de Nutrición, donde tienen aparatos y los famosos tomógrafos para los estudios de resonancia. Aquí lo que muestra ya es un ventrículo izquierdo dilatado. Entonces, acuérdense, esa dilatación de ventrículo izquierdo, cuando hablamos, ¿no? Le decimos a la gente, ¿qué cree? Que su corazón creció, su corazón ya está grande, qué malo. Entonces, esa dilatación del corazón son mecanismos compensadores, pero en su etapa final. Entonces, ya el corazón creció tanto porque ya todos los mecanismos se agotaron, entonces ya como que es la fase última y habitualmente ya cuando vemos un corazón grandote pensamos en que y seguramente el paciente ha evolucionado muy mal y ya su sobrevida está disminuida. En estos casos se han intentado muchos tratamientos. Este nuevo estudio se llama de angiotomografía, incluso ahora se puede ampliar para ver las coronarias. Entonces se puede hacer una angiotomografía con una inyección de medio de contraste en la vena
y ya desde ahí vemos cómo están las arterias coronarias sin necesidad de ir al cateterismo cardíaco y avanzar el catéter biarterial hasta donde nace la arteria coronaria, que es más riesgo. Entonces, para estudios diagnósticos va a hacerse este estudio con inyección venosa, y el cateterismo ya directo va a ser terapéutico prácticamente, ya no va a ser diagnóstico. Ok, entonces